¿Le puedo hacer una pregunta rápido, Sí, profesor? sí, sí. Ok. En el trabajo práctico 3, en la parte D, 1D, donde hay que calcular la relativa en cuanto a las distancias del polígono, las absolutas son las mismas para todos lados porque el desvío es lo mismo, pero las Sí, relativas son distintas porque se divide por la distancia recorrido, ¿no es cierto? claro. Es raíz de 2 Sí, sigma sobre la distancia. exactamente. La distancia individual de cada lado. Claro. Entonces va a tener, no me acuerdo si eran 6 distancias. Para 6 distancias el error absoluto es el mismo, pero va a tener 6 errores relativos diferentes. Ok, ajá, exactamente. Fíjense que en el práctico 3, cualquier error o cualquier diferencia que haya en las coordenadas de los vértices, o sea, así sean milímetros, eso después se traduce en diferencias de metros en el cálculo de la superficie. Cuando yo les pasé el resultado del cálculo de la superficie, yo tenía las coordenadas al milímetro, que eran las que yo había hecho originales. Pero después las publiqué en el práctico al centímetro, y eso causó la diferencia de varios metros en el cálculo de la superficie. Y lo mismo pasa cuando ustedes tienen error en los vértices. Por más que tengan errores de 2 o 3 centímetros, después a lo mejor, dependiendo del tamaño del polígono, el error puede ser de varios metros cuadrados. Por eso siempre es tal vez aconsejable calcular en forma relativa el error, porque parece mucho siempre. A lo mejor en ese polígono el error de unos milímetros era de, no sé, 20 o 30 metros cuadrados. Y error de algunos centímetros a lo mejor era de 500 metros cuadrados o de 1000 metros cuadrados, dependiendo del error. Pero cuando uno divide eso por el total de la superficie es una fracción. Creo que no llega ni siquiera al 1%. En los catastros hay, hay un cierto porcentaje de tolerancia para esos casos, que en realidad no dependen del error de los vértices, sino a veces en la inconsistencia de los títulos, o, o hay que ver cuál es el origen, pero hay un cierto valor de tolerancia. Ustedes siempre tienen que medir de acuerdo a que el error que ustedes pueden cometer sea mucho menor que esa tolerancia. Te pregunto, ¿sería una buena idea mostrarnos en Excel cómo pusiste esas mediciones en centímetros, digamos, visualmente, para, para ver cómo evitar ese error? El plano en CAD decís. Sí, el error que vos dijiste que cometiste de cuando sacaste No, la no, no, no superficie, es, porque... no, no es que yo cometí un error, sino que yo, o sea, originalmente tenía las coordenadas en milímetros. Ah, Y, ok. y después, cuando yo las puse en la tabla para el PDF, las redondeé al centímetro. Y de ahí surgió esa diferencia. Y esa diferencia que es menos de 1 centímetro en cada vértice, porque al truncar los milímetros tenés ese error, Ajá, sí, 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 sí. te genera un error de varios metros después en el cálculo. O una Ah, diferencia, entiendo, mejor entiendo. dicho, de varios metros en el cálculo. Es decir, que dependiendo de cuántas cifras decimales ustedes usen después Ah, sí, sí, en sí. el trabajo, ustedes pueden tener inconsistencia de varios metros, eh, Wow. dependiendo si ustedes redondean al centímetro o al milímetro. ¿Con cuatro, con cuántas cifras usualmente trabajas vos o recomendás vos trabajar? No, no eso queda siempre al criterio. Siempre es conveniente trabajar al milímetro. Y después, si uno representa las cifras al centímetro, el tema es
que cuando uno después pone las coordenadas al centímetros y después alguien quiere calcular la superficie en base a esas coordenadas, va a tener esa diferencia de metros. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Si uno va a trabajar al milímetro, poner también las coordenadas al milímetro. Bueno, en la clase pasada habíamos quedado en el práctico 4 armando este sistema de ecuaciones en donde lo único que hicimos por ahora fue calcular una matriz de pesos teniendo en cuenta los errores que había en estas variables, las distancias que habíamos medido y los datos de las coordenadas del último punto. Teniendo en cuenta estos errores, habíamos armado una cierta matriz de covarianza y veíamos cómo se propagaban estos errores en las ecuaciones o en el sistema de ecuaciones que habíamos armado. Y para eso utilizamos en forma directa la fórmula de propagación de las varianzas. Es decir, la matriz de las derivadas por la matriz de la covarianza por la transpuesta de la matriz de las derivadas. Y con esta matriz de covarianza, que representa la covarianza, o si ustedes quieren, la varianza covarianza de todo el sistema de ecuaciones, yo puedo armar la matriz de pesos con la misma definición de pesos, es decir, varianza de referencia a priori, dividido la varianza de mi observación o de mi ecuación. Pero en este caso, yo no puedo dividir una matriz de covarianza, sino que es la inversa de esa matriz. Entonces, ya tengo la matriz de pesos de este sistema. ¿Qué representa la matriz de pesos? ¿Cuál va a ser la influencia de cada una de estas ecuaciones en el resultado final? ¿De qué va a depender? Del error que tengan las variables en cada una de esas ecuaciones. Cuanto mayor error, va a tener una mayor varianza y va a tener un menor peso. Y eso se va a ver reflejado acá. Ahora, yo tengo que pasar a resolver este sistema. Esto que está acá es este sistema de ecuaciones, donde la matriz A está formada por los coeficientes que multiplican las incógnitas, X es el vector de las incógnitas y U el vector de los términos independientes. Acá tal vez ver los términos independientes es fácil, parecería ser que son estos, que no están multiplicando nada. Pero cuando yo quiero armar la matriz A, me doy cuenta de que mis variables están dentro de un cuadrado. ¿Y cuál sería el coeficiente que multiplica a esta incógnita, X, o a la incógnita Y en esta ecuación? Es 1. Pero yo no puedo despejar ese término en función de un coeficiente que multiplica una incógnita. Cuando eso pasa, es porque la función no es lineal. Una función lineal sería una función de este tipo, vamos a suponer que tenemos los puntos de una recta, que mis incógnitas son A y B. En este caso, yo veo claramente que lo que está multiplicando mi incógnita A es este X2 y este X1, y lo que está multiplicando B es 1.
y los puedo separar. Es decir, yo puedo hacer algo que sea A por X, que en este caso en particular sería la matriz A, X1 por 1, X2, y estas serían mis incógnitas A y B. Esto es A y esto es X. Yo no puedo hacer lo mismo. Yo no tengo una forma de separar una matriz de coeficientes que multiplican en las incógnitas. ¿Vos podés hablar un poquito más fuerte o poner el micrófono más cerca de la boca, Sebastián? Por favor. ¿Se escucha muy bajo? Para mí sí, no sé si para otro. Bueno, a ver, espera un momento. A ver si. ¿Ahí se escucha mejor o no? Sí. Bueno. Entonces yo lo que decía es, la clase pasada pudimos armar esta matriz de pesos que provenía de la propagación de los errores de cada una de las variables, en este caso que yo marqué con verde, que tenían un error. Pero lo que a mí me interesa es resolver este problema de A por X menos U igual a 0. Y yo para eso tengo que encontrar esta matriz A. Y esta matriz A yo no la puedo encontrar estando presentada el sistema de funciones de esta manera. Si las funciones no son lineales, no puedo armar la matriz A. ¿Por qué? Porque no puedo encontrar los coeficientes que multiplican a las incógnitas. Y para eso lo que voy a tener que hacer es modificar cada una de estas funciones linealizándolas. Si no es lineal, entonces lo voy a tener que linealizar. ¿De qué manera? Desarrollando por Taylor. Si yo tengo una función f de x cualquiera, el desarrollo por Taylor es esa función evaluada en el término central del desarrollo más la derivada, también evaluada en el término central, por x, vamos a poner menos a, o menos x0. Vamos a poner. Más 1 sobre 2 factorial, derivada segunda, de x por x menos x0 al cuadrado. Esto también evaluado en x0. Cuando yo pongo un 0, quiero decir que estoy evaluando en el centro del desarrollo por Taylor, que sería x0. Y observo este desarrollo. Obviamente esto sigue hasta el infinito, pero desarrollé solamente los dos primeros términos. Acá, mi incógnita, vamos a suponer que es esta. Y acá yo tengo un coeficiente que multiplica esta incógnita. ¿Por qué? Porque esto es una función conocida. La derivada evaluada en un dato, que es x0. Voy al otro término. 1 sobre 2 factorial por la derivada segunda. Esto también es una función conocida. Pero acá yo tengo el mismo problema que acá. Tengo esta incógnita elevada al cuadrado. Entonces, lo que yo voy a hacer es decir, bueno, en realidad mi desarrollo por Taylor va a ser solamente hasta el primer término. ¿Por qué? Porque si yo sigo agregando términos, ya deja de ser lineal la función y estoy complicando todavía más el problema. Si esto es una función aproximada, voy a tener un problema. Y para solucionarlo, lo que voy a tener que hacer después es
resolver varias veces el problema para aproximarme más. Ya vamos a ver después cómo es. Este es mi desarrollo por Taylor. Voy a llamar delta x a este x menos x0, de tal manera que mi aproximación a la función sea f' por delta x. Y este delta x va a ser mi nueva incógnita. Mi incógnita original era esta. X0 es un valor aproximado, cercano tal vez, a X, pero que no sé qué tan cercano puede ser en principio. Pero sí sé que no va a ser exactamente igual y que siempre voy a obtener un cierto delta X. De tal manera que yo voy a calcular, teniendo esto como dato, un cierto delta X por mínimos cuadrados. Y después, mi incógnita final va a ser simplemente delta X más X0. Calculo delta X por mínimos cuadrados y después calculo mi incógnita original sumándole eso que calculé por mínimos cuadrados más el valor aproximado inicial que considere. Nosotros tenemos en este caso una función f en x y en y. Cuando yo tengo dos variables, el desarrollo por Taylor es parecido. Nada más que le tengo que agregar un término más para el delta y. Y acá ya no va a ser un f', sino que va a ser la derivada parcial de la función respecto a x, en este caso, y respecto a y, en este caso. Y si tengo tres variables, va a ser lo mismo. Derivada de la función con respecto a z por el delta z. O delta a o delta b, de acuerdo a cómo se llame la variable. Y así puedo extender este desarrollo con tantas variables yo tenga esta función. Y esto va a tener siempre un aspecto similar. Función evaluada en valores aproximados más derivada con respecto a variable por delta variable, más derivada de la función con respecto a una variable por el delta de la variable, más derivada y así sucesivamente. Con tantos términos como variables tenga. Y en este caso, este va a ser siempre el término independiente. Esto va a formar parte de la matriz A. Vamos a poner que va a ser el coeficiente que está multiplicando la incógnita. Y mi incógnita va a ser siempre esta corrección o estos delta.
Bien. Vamos a ver cómo sería. Profe, Sí. ¿cómo dijo que sigue sucesivamente la fórmula? Yo acá tengo dos variables como incógnitas de esta función. Si yo tuviera tres variables, le agregaría el término con la derivada de la variable por el delta de la variable. O sea, si esto fuera, por ejemplo, x y z, le agrego acá el término. Derivada con Claro. respecto a z por delta z. Si tuviera incluso 10 incógnitas, continúo con las 10. Listo. Evaluado en cero. Evaluada en cero, que significa evaluada en x0 y en y0. Entonces yo voy a necesitar como dato, o calcularlo de alguna manera, estos valores de las coordenadas en forma aproximada. Esto lo voy a tener como dato. ¿Está? Recordemos que para calcular la matriz de pesos creo que también tuvimos que usar algunos valores aproximados. Podremos usar los mismos. Vamos a suponer que esta función es 1, 2, 3, 4. En los cuatro casos va a ser algo parecido. Si es la derivada de f con respecto a x. Recordemos ahora que yo estoy derivando con respecto a mi incógnita y la vez pasada derivé con respecto a los datos. ¿Cómo sería la derivada? Acá no aparece x, esta parte de acá va a ser 0. Me tengo que fijar solamente en este término. Dos por x1 menos x, entre 2 paréntesis. por x1 menos x. Y le faltaría algo. Está bien así, solo le falta ¿El menos? esto acá. Vamos a ver la derivada con respecto a y. Lo mismo. En todos los casos va a ser lo mismo y en todos los casos me voy a fijar solamente en este término de acá. Es fácil de verlo una vez que ya hicimos este de acá. Pero dije que esto tenía que estar evaluado en los datos aproximados. Entonces esto en vez de ser x, va a ser x0. Y esto en vez de ser y, va a ser y0. A x1, 2, 3 y 4, a y1, 2, 3 y 4 los conozco porque son datos. Son los puntos de los cuales yo partí para medir las distancias. Y x0 e y0 son los valores aproximados de mis incógnitas. Entonces, esto va a ser un número, esto va a ser un número. Y esto también va a ser un número. Este f0 va a ser, esto lo voy a borrar, f en 0. Y esto va a ser esta función, xy menos x al cuadrado más y sub i menos i al cuadrado menos d i al cuadrado. Evaluado en los valores aproximados, x0 e y0. Estos son datos y mediciones, y este es el valor aproximado de mi incógnita. Esto también va a ser un número. Es decir, que en general, estas funciones cualquiera, yo las transformé en este nuevo sistema de ecuaciones.
Fni es igual Fni en 0 más esas derivadas por las nuevas incógnitas que van a ser las correcciones delta X y delta Y. Y en este sistema, ya ni me acuerdo qué colores usé, voy a usar este azul para los coeficientes, el verde para los términos independientes, vamos a marcar estas, van a ser mis incógnitas. Calculé la matriz de pesos para este sistema. Eso está bien. No importa si esto es lineal o no, yo siempre voy a calcular la matriz de pesos con el sistema de ecuaciones original. Pero para resolverlo, yo voy a tener que modificar mi sistema de ecuaciones original a este sistema, donde yo voy a calcular las correcciones. Recuerden que esto es esto, que es igual a 0. Nada más que esto tiene una representación aproximada, como un desarrollo por Taylor truncado. Vamos a ver para cómo sería la matriz A. Voy a escribirlas a todas, las funciones. Bien, esto igual a 0, igual a 0, igual a 0, igual a 0. Y mi sistema es A por X menos U es igual a 0. ¿Cómo tengo ordenado acá? De esta manera. Menos U más A por X igual a 0. ¿Por qué lo escribí así? Porque los términos independientes los tengo de este lado. Entonces, el vector menos U va a ser igual a F1, F2, F3, F4. El vector X va a ser delta X y delta Y. Me falta armar la matriz A. Ya veo dónde la armo. Por lo pronto quiero que vean esto. ¿Están de acuerdo con esto? Al final estos son los términos independientes.
Y estas van a ser las incógnitas. Delta X y delta Y. Las incógnitas se van a repetir siempre en cada función. ¿Estamos acá? Voy a borrar esto y voy a armar la matriz A. En la matriz A me tengo que fijar en cuáles son los coeficientes que multiplican a las incógnitas. Y siempre cuando desarrollo por Taylor van a ser los mismos. El vector U y la matriz A. El vector U van a ser las funciones evaluadas en los valores aproximados. La matriz A van a estar formadas por las derivadas con respecto a las incógnitas, evaluadas también en los valores aproximados. En nuestro caso, la derivada con respecto a X era menos 2, X1 menos X0. La derivada con respecto a Y, menos 2, Y1 menos Y0. Ahora voy a la segunda fila, la derivada con respecto a F2, X2 menos X0 menos Y2 Y0 menos 2 X3 y finalmente X4 y 4. Y ya tengo la matriz A, conozco de qué está formado el vector X y ya armé el vector U, o menos U, que en este caso es lo mismo. Y ya armé además anteriormente la matriz de pesos, es decir que ya tengo todo para resolver el problema. Vamos a ver cómo sigue. Ahora. Al principio de la clase, la semana pasada, yo les había mostrado cómo resolver el problema por mínimos cuadrados. Una vez que ustedes tienen armado ya la matriz A, la matriz P, el vector U, ¿cómo sigo para calcular el vector X? O si ustedes quieren, se pueden fijar a que igual X. Lo siento, profesor. Yo estoy prestando atención, pero como siempre, estoy atrasado. No, yo no sé cómo responder. Decía que era la matriz M inversa. Bueno, A transpuesta por la matriz P y por la U. donde, esto lo voy a escribir más abajo, entonces, si tengo que calcular primero cuánto vale la matriz M. ¿Estamos? Entonces, en forma mecánica, voy a tener que buscar un método para encontrar estas tres matrices.
estas dos matrices y este vector. Una vez que tengo esto, ya puedo resolver el problema. Calculo primero esta matriz que es normal, que se llama normal, y tengo las incógnitas. ¿Qué son las incógnitas? Van a ser mis correcciones delta x y delta y, pero no son las incógnitas que a mí me interesaban. Pero sí voy a usar esto que yo calculé para después hacer esto. Ahora bien, yo tengo un problema acá. Y es que el sistema de ecuaciones que yo estoy resolviendo lo hice con funciones aproximadas. ¿Por qué? Porque yo desarrollé por Taylor y lo trunqué en el primer término. Es decir, que esas funciones, por más que se parezcan un poco a las funciones originales, a lo mejor tienen un error muy grande o difieren de forma importante de las funciones originales. Y eso quiere decir que las correcciones que yo voy a hacer a los valores aproximados a lo mejor no son las exactas. Y como no son las exactas, voy a tener que volver a hacer todo esto. ¿Qué es lo que voy a tener que volver a hacer? Con esto que yo tengo acá, voy a hacer de cuenta que no son mis valores finales, sino que van a ser mis nuevos valores aproximados. Y voy a usar estos nuevos valores aproximados para volver a calcular el vector u y usar estos nuevos valores aproximados para volver a calcular la matriz A. La matriz P no se toca. ¿Por qué no se toca? Porque está basada en las funciones originales, entonces no tengo que corregir nada. La matriz P va a ser igual siempre. Pero sí voy a tener que volver a calcular la matriz A y el vector u. Con esa nueva matriz A y ese nuevo vector u, calculo otra vez la matriz B y calculo otra vez las correcciones. Y voy a tener un nuevo delta X y un nuevo delta Y. Y tendría que fijarme cuándo paro de hacer esto, de hacer este ciclo. ¿Cuándo? Cuando estas correcciones, delta X y delta Y, sean menores a la precisión que yo estoy buscando. Vamos a suponer que quiero calcular las coordenadas X e Y con la precisión de 1 centímetro. Y yo tengo que mis correcciones delta X y delta Y son de 1 milímetro. O están entre 1 y 2 milímetros. Entonces yo digo, bueno, puedo parar acá. Y mis valores finales van a ser estos. ¿Está? Siempre que yo desarrollo por Taylor, tengo que fijarme de qué orden son estas correcciones. Si estas correcciones son de un orden mayor que la precisión que estoy buscando, entonces tengo que volver a repetir todo este proceso, calculando A, calculando U, M y X. Si estas correcciones son inferiores a la precisión que yo estoy buscando, paro y ya digo, bueno, estos al final van a ser mis coordenadas que yo estoy buscando. ¿Se entiende por qué tengo que iterar? En realidad esto va a ser siempre aproximado. Pero si las cosas están bien hechas, estas correcciones van a ser cada vez más chicas. Y seguramente van a tender a cero. Pero no es necesario que esto sea cero, sino que es suficiente con que esto sea inferior a la precisión que yo estoy buscando. ¿Por qué tengo que iterar? ¿Por qué esto nunca va a ser exacto? Porque yo modifiqué mi sistema de ecuaciones en un sistema de ecuaciones aproximado, truncando el desarrollo posterior en el primer término.
¿Por qué tuve que hacer eso? Porque el sistema de ecuaciones no era lineal. Y si no es lineal, yo no puedo armar la matriz A. Solamente para poder armar la matriz A, yo tuve que desarrollar por Taylor. Hasta acá. ¿Esto más o menos se entiende? Profe, ¿cuándo dijo que no Sí. importa que sea lineal? Cuando calcula la matriz de pesos, ¿a eso te referís? Ah, claro, sí, sí, sí. O sea, siempre voy a poder calcular la matriz de pesos, sea o no sea lineal. A lo mejor también voy a tener que considerar en algún momento valores aproximados. Pero de todos modos, eso no va a modificar mucho la matriz de pesos. Y una vez que yo tengo mis incógnitas calculadas, ¿qué más me interesa saber? Vamos a ver, llegué acá, corté porque mis correcciones eran inferiores a la precisión que estaba buscando. Les pregunto, ¿estas correcciones es el sinónimo del error que estoy obteniendo? No es fácil darse cuenta. Pero estas correcciones es sinónimo de error. Es decir, a mí me interesa calcular el error de una coordenada o de un sistema de coordenadas. ¿Será, profe, que el error esté dentro de la tolerancia? Sí, sí, obviamente en algún momento el error voy a tener que buscar armar una elipse y ver si está dentro o no de la tolerancia. Pero voy a armar esa elipse de error con esto de acá. Les pregunto esto solamente para tener en claro qué es lo que estamos calculando. Este delta X y delta Y son mis nuevas incógnitas que voy a tener para calcular estas coordenadas por mínimos cuadrados. Pero estas incógnitas que yo estoy calculando van a tener un error. Es decir, no son un error en sí mismos, son una corrección a valores aproximados. Pero estas correcciones también van a tener un error. Y el error con el que yo calcule las correcciones va a ser el mismo error con el que yo calcule esto. O sea, en definitiva, tal vez no lo van a entender ahora, pero después le preguntan a Walter y lo van a ir entendiendo. Esto no es un error, es una corrección que yo voy a calcular por mínimos cuadrados, pero que esta corrección que yo estoy calculando, por más que sea de 0,1 milímetro, va a tener un error. No significa que después la precisión con la que yo estoy calculando X sea 0,1 milímetro. Y para calcular el error de esto, yo me voy a basar en los residuos. Había dicho que los residuos eran por X menos U. Esto lo conozco y esto lo acabo de calcular.
Entonces ahora calculo los residuos. Y en base a los residuos, calculo la varianza. A esa varianza le voy a poner un sombrero, no para indicar que es la varianza de la muestra, como hacíamos en la primera parte, sino para indicar que esta va a ser la varianza posterior. Recuerden que nosotros habíamos usado una varianza a priori. Esta varianza a priori así le indiqué, ¿no? Sin el símbolo. Ahora me quedó la duda si yo les había dicho que esta matriz de peso es así. Es así, ¿no? Creo que sí, Sí, profe. profe, está marcado. Entonces, yo tengo esto que es a priori. Esto podría ser 1 si yo dispongo que sea 1. Y voy a tener a posteriori otra varianza, que la voy a calcular como calculamos siempre. B transpuesta por P por B, dividido los grados de libertad. Ahora, los grados de libertad en este sistema de ecuaciones va a ser la cantidad de ecuaciones n, en este caso 4, menos el rango de A, o lo que es lo mismo, la cantidad de columnas que son linealmente independientes. Nuestra matriz A tenía 2 columnas, y en realidad el rango de A en ese caso iba a ser 2. Pero teníamos 2 columnas porque la cantidad de columnas de A es la cantidad de incógnitas. Y eso es algo que también tienen que recordar. A tiene tantas filas como cantidad de ecuaciones tenga, y tantas columnas como cantidad de incógnitas tenga. U tiene tantas filas como cantidad de funciones tenga. Y P tiene la misma dimensión que la cantidad de filas de A, porque va a representar cuál es el peso de cada una de esas filas. P siempre es una matriz cuadrada. Esta matriz también siempre es cuadrada. B es un vector. Y esto, B transpuesta por P por B, es un número. Es un valor escalar. Es equivalente a decir sumatoria de los pesos por los residuos al cuadrado. ¿Se acuerdan de esto? La sumatoria de los pesos por los residuos al cuadrado dividido los grados de libertad me daba la varianza. Acá es lo mismo. Esto es equivalente a esto dividido los grados de libertad. En nuestro caso en particular, los grados de libertad es n menos i, que es la cantidad de columnas de A. Es decir, que nuestra varianza a posteriori va a ser B transpuesta por P por B dividido 4 menos 2. Ahora, acá estamos de acuerdo que 4 menos 2 son los grados de libertad, es la cantidad de funciones menos la cantidad de incógnitas. En este caso en particular va a ser así. La cantidad de incógnitas, como la cantidad de incógnitas es la cantidad de columnas de A, el rango de A es la cantidad de columnas que son linealmente independientes. Y en este caso es 2. ¿Y para qué me sirve esta varianza? Si en definitiva lo que representa es la varianza de mi sistema, no de mis incógnitas. Y yo voy a poder calcular una cierta matriz de covarianza, también a posteriori,
multiplicando este valor que yo obtuve por este valor. Profe, disculpe que lo moleste. ¿Cómo? ¿Y qué es ahí? En la fórmula ¿y qué es ahí? N menos I. Es la cantidad de Porque yo incógnitas. en el apunte creo que tengo RG por A. No es rango de A. Ah, ok. En Ok, este ok. caso, el rango de A es igual a I. Bárbaro, bárbaro. No entendía esa parte ya, ahora sí. Fíjense que M es una matriz cuadrada. Y las dimensiones de M, como resultado de esta operación, como A tiene I columnas, M va a ser de I por I. Es decir, que va a ser de 2 por 2 esta M. La inversa de M, multiplicada por la varianza, que yo calculé acá, me va a dar una cierta matriz de covarianza, que esta vez sí va a estar referida a las incógnitas. A mis incógnitas delta X y delta Y, que es lo mismo que decir el error de X y el error de Y. Esta matriz, en nuestro caso, va a ser algo así. Varianza en X, en Y, covarianza en X y Y. Esta es la varianza de referencia posteriori de mi sistema y esta es la matriz de covarianza posteriori de mis incógnitas. Con esta matriz de covarianza posteriori, en este caso que representa el error del punto que yo calculé, puedo armar la elipse de error. La elipse de error estándar calculando autovalores y autovectores, con las fórmulas que yo les había dado en el práctico 3. Siempre que yo tenga una matriz de covarianza, no importa si es a priori, a posteriori o del sistema, yo puedo armar en bloques, juntando bloques de 2x2 o de 3x3 si están en 3 dimensiones, la forma de calcular la elipse de error. En este caso, como tengo 2x2, directamente es toda la matriz. En el práctico 3 también tenía algo parecido, 2x2. Nada más que para llegar acá, yo tuve que hacer todo esto. Y en el práctico 3, como mis incógnitas estaban del lado izquierdo, directamente pude calcular todo. ¿Cómo? Simplemente a través de la propagación de errores. Todo este proceso que hice hasta llegar acá es algo parecido a la propagación de errores. Pero, como son medidas indirectas, tuve que calcular en forma indirecta todos los pasos. Pero el resultado de la matriz es el mismo. Me refiero al mismo en el sentido de que representan lo mismo. El error en X, el error en Y y la correlación entre las variables. Después, en el práctico yo les pido usar el test de G cuadrado para ver si lo que hicimos estuvo bien. El test de G cuadrado lo que hace es comparar este valor de referencia a priori y este valor de referencia posteriori. Si hay mucha diferencia entre estos dos valores, quiere decir que algo estuvo mal. La mayoría de las veces, o porque hicimos mal el modelo, o porque aplicamos mal los pesos. Y hay un test para poder ver eso, usando la tabla de G cuadrado,
con un cierto nivel de confianza, 1 menos alfa, donde alfa es el nivel de significación, vamos a suponer 95%, donde esto dividido esto multiplicado por los grados de libertad tiene que ser menor o igual que una de las colas de G cuadrado, también teniendo en cuenta los grados de libertad, en 1 menos alfa sobre 2. Si esto se cumple, entonces quiere decir que asignamos bien la matriz de pesos y que el modelo que hicimos estuvo bien. Si no, habría que revisar. ¿Quieren que repita algo de esto? No, profe, se entendió. ¿Qué vieron hoy con Walter? Seba, antes de Sí, el valor de G cuadrado sale de tabla, ¿eh? sí, la tabla. En realidad, en las tablas que yo les di, que son intervalos de confianza, buscan la confianza, los grados de libertad, y buscan el lado derecho. Este sería el lado derecho porque esto va a dar dos valores. Uno, R alfa sobre 2 y R1 menos alfa. Ahí están tabulados los dos. El de la derecha es este de acá. Y si no, en cualquier tabla o en Excel lo pueden calcular. Voy a tratar de... A ver si me sale. Hoy con Seba, con Walter, profe, terminamos de ver el capítulo 3. Ah, bueno. Sí. Cálculo de la Bueno, media empezaron entonces ponderada. con mínimos cuadrados. Claro, sí, lo dimos medio así, medio rápido. Hay que verlo bien. Bueno. Yo les voy indicando cómo podrían hacer. En el archivo de Freemat, creo que está armada hasta la matriz de pesos. Para armar el vector U, yo por ejemplo lo que hice fue como tengo cargados los valores ya de X y de X0, de X1 y 1 y también de D, lo que hice fue guardar en variables cada una de las funciones aproximadas. Y estas serían las funciones aproximadas.
Y una vez que están cargadas, el vector u, en vez de poner menos u, yo lo que hago es poner, voy a poner un mayor, menos, F1, 0, voy a una nueva fila, F2, 0, nueva fila, 3, 0, nueva fila, y esto tendrían armado el vector u. Recuerden que punto y coma al final, dentro de una matriz, es decir, dentro de los corchetes, indica una fila nueva. Las comas son valores entre distintas columnas. Al final de la última fila, no hace falta poner punto y coma. Para la matriz A, un poco más complicado. Tal vez convenga mejor sacar factor común menos 2. Como todos los valores de los coeficientes están multiplicados por menos 2, saco factor común menos 2 afuera de la matriz y relleno cada una de las filas de columnas de la matriz con x1 menos x0 y 1 menos y0. Voy a la otra fila. X2, y2. A ver si voy a poner ejecutar. Este es el archivo que ejecuté recién. Cuando ustedes hacen los cálculos, hagan todos los cálculos de X, de Y, de M en el mismo script que estábamos antes y después lo ejecutan. Lo que quiero hacer es probar ahora si está más o menos bien lo que hice. Voy a ver la matriz M. Es A transpuesta por P por A. X es la inversa de M por A transpuesta por P por Q. Creo que es así. Bueno, esto es por 10 a la menos 2. Es decir, 4 centímetros y 8 centímetros será. No. Porque es 0.04 y 0.08. Bien, no sé si son estos los valores, a lo mejor me equivoqué al cargar algo. Esto lo van viendo ustedes. Sí, Pero vamos a la suponer que primera estos sí, son... profe. 0,04. Esta. Entonces, obviamente la corrección es mucho.
Lo que tendría que hacer ahora es volver a hacer todo. Calcular otra vez la matriz A y calcular otra vez el vector U. Y para eso vuelven, copian y pegan todo y reemplazan el x0 por el nuevo x0 que va a ser sería x0 más estos delta x y delta y. Y vuelven a calcular las correcciones. Hasta que estas correcciones sean inferiores al milímetro. O estén dentro del orden del milímetro. Vamos a hacer 2 iteraciones de esto, solamente. Seguramente con 2 iteraciones va a funcionar. Vamos a suponer que ya hice una iteración más. Entonces ahora puedo calcular el vector de residuos, que es A por X menos U. Y estos serían los residuos. Como ven, hay un residuo que es muy alto, que es el último. Obviamente ahí hay un problema. Y ese problema seguramente está dado por la matriz de pesos que yo asigné en forma incorrecta. ¿Por qué? Porque yo le di un error al último punto y dije que no tenían error en los demás. Y en realidad o tienen error todos los puntos que yo uso como puntos fijos o no tiene error ninguno. Entonces tengan en cuenta eso, de que yo solamente dejé uno como error para no hacer tan grande la matriz. Pero si no, o consideran todos o no consideran ninguno. Vamos a ver, sigma 0 posteriori sería B transpuesta por P por B dividido nx4 menos 2, que es I. No sé qué. No sé si apreté el botón de insertar y por eso no vuelve a aparecer. Bueno, voy a salir y voy a volver a entrar.
Claro, todo lo que hice en la línea de comandos se borró. Bueno, ese sería mi sigma a posteriori. Y por más que lo multiplique por los grados de libertad, siempre me va a dar menor que el test de G cuadrado. Es decir, que en principio no habría problemas con esto. Vamos a ver cómo sería la matriz de covarianza. Y esta sería la matriz de covarianza. El término de la covarianza es menos 0,10 y las varianzas están ahí, en ese orden de, vamos a ver cómo sería, si me permite hacer esto, de 1 milímetro. Sí, parece muy poco el error. Fíjense que la corrección estaba en el orden de los centímetros y el error con el que lo calculé está en el orden de 1 milímetro. Es decir, que no hay una correlación entre lo que es la corrección y lo que es el error con el que yo estoy calculando la corrección. Eso quiere decir que la corrección que yo calculé está bastante exacta, por más que sea grande. Pero de todos modos, para estar seguros, hagan una iteración más por las dudas. La mayoría de las veces, si los valores aproximados están relativamente cercanos, es suficiente con una sola iteración. Como en este caso que yo calculé, que se pudo calcular en realidad esa corrección con un error de 1 milímetro, que es el error con el que voy a tener las coordenadas finales. Pero como yo no me doy cuenta de eso, entonces yo tendría que buscar hacer una iteración más para obtener correcciones más pequeñas. Y ahí sí me voy a dar cuenta solamente con el valor de las correcciones si estoy lejos o si estoy cerca. Con esta última matriz, calculando los autovalores y autovectores, como en el práctico 3, ustedes obtienen los valores de la elipse de error, SMIG mayor y SMIG menor. Así que pueden ir completando en realidad solamente está hecho hasta la matriz de pesos y ustedes hacen esto completando el valor de X, lo calculan 2 veces con 2 iteraciones y calculan la matriz de covarianza posterior.
Recuerden que eso que dice en la línea de comandos conviene hacerlo todo en el script para tenerlo guardado. Porque si no, cuando cierran el programa, se borra. ¿Cómo, profe? O sea, eso que yo hice de armar la matriz M y demás, o el calcular el vector X y B, todo eso lo escriben en el script, en la ventana donde está el editor, no en la ventana de comandos. Total, todo lo que se ejecuta desde el editor aparece después en la línea de comandos. Pero si ustedes lo hacen directamente en la línea de comandos, como lo hice yo ahora, cuando cierren el programa pierden todo lo que hicieron en la línea de comandos. ¿Me Bueno, podría mostrar eso, Sebastián, en la pantalla de Primat? ¿Dónde sería? Sí, ustedes tienen dos ventanas en Freemat. La ventana última que vieron es la línea de comandos, donde ustedes hacen los cálculos. Pero esos cálculos también se pueden mostrar guardando todo en un archivo de script, que es la otra ventana en la que ustedes abren el archivo. Yo creo que les había mostrado, no me acuerdo ahora. Ustedes tienen dos ventanas. Esta es la ventana del editor donde yo les recomiendo hacer todo. No sé si la están viendo ahora. Tiene sí, unas ahora líneas sí. en rojo. Esas líneas en rojo son los comentarios. ¿Está? Acá donde yo pongo, por ejemplo, digo, eso lo pueden borrar sin problemas. Pero esto, donde ponen armado de la matriz A, debería ir esta línea acá que yo estoy marcando con azul. A ver si me sale. Esto de acá es la matriz A. Y le ponen armado de la matriz A. Esto de acá es el vector U. Le ponen vector U. Y así. Lo que es un % adelante le indican que es el comentario. Es como las dos líneas en C o en C++. Cuando ustedes ejecutan esto, lo ejecutan. A ver, ya les voy a mostrar así. Voy a armar. Ya tengo A, U y P. Voy a armar M. M es igual a A transpuesta por P por A. X es igual a la inversa de M por A transpuesta por P por U. Cuando ustedes ejecutan, es decir, este botón verde de acá, que dice Execute, eso, el resultado aparece en la otra ventana, que es la ventana de comandos. Entonces aparece lo último que hicimos. La carga del vector U, la carga de la matriz A, M que calculé y X que calculé. El problema es que ustedes a lo mejor estos datos le tienen que dar formato. Y para eso pueden buscar en internet cómo dar formato a los valores de MATLAB. Le pueden extraer cómo es un valor de la matriz y mostrarlo. En este caso voy a ver si puedo mostrarles cómo darle formato a un valor de la matriz M. Voy a volver otra vez al editor. En realidad esto de dar formato es bastante complicado, pero lo pueden hacer sin problema. Disp es display y esta va a ser el comando para dar formato, printf. Entre comillas va a la parte de texto.
Voy a poner, por ejemplo, la función M11. Voy a poner 2 puntos. Y esta es la parte importante. Cuando yo pongo %.6f, le indico que voy a representar un número decimal con 6 posiciones. Y en la parte derecha, en el mismo orden que yo voy poniendo %6f por %6f, por ejemplo, tiene que aparecer la variable. Y en este caso la variable va a ser la primera fila y la primera columna de la matriz M. Voy a ver si esto sale. Y este es el resultado de la ejecución. Dice, esto lo escribí en la parte izquierda, entre comillas, M11, 2 puntos, por %6f. Donde por %6f, o por %.6f, es lo que yo le indiqué en la variable derecha. Y en la variable derecha yo le di la fila 1, columna 1 de esta matriz M. Y esa es la forma de dar formato en MATLAB para datos individuales en matrices y en cualquier valor de variable. Hay probablemente formas más sofisticadas de hacerlo, eso lo pueden ir averiguando si quieren. Traten de ir haciendo el práctico 4, en pocos días más les voy a enviar los resultados que me dieron para que los puedan comparar.